Bienvenido al Maná de hoy con el pastor José María Dútari. Aleluya, bendito seas, Abacadosh. Gracias por tu Hijo Yeshua, el Mesías. Gracias, Yeshua, por tu Espíritu, guiándonos a toda verdad. Porque el que se une al Adón, un espíritu es con él. Y tú estás con nosotros, como lo prometiste, todos los días, hasta el fin del mundo, por medio de tu Santo Espíritu. Confía en el Adón de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía en Él. Dile al Rey: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti, mi Rey, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Aleluya, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Yo sé que lo estás haciendo tú, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Confío en ti con todo mi corazón, Yeshua. Mi alma y mi ser reposan en ti. Gracias, mi Rey. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Gracias, mi Rey. Confío en ti de todo mi corazón y no en mi propia prudencia. Te reconozco en todos mis caminos y tú enderezarás mis sendas. Gracias, mi Rey. Shalom, amados y amadas del mundo entero, hasta donde llegan estos audios. Sean ustedes rica y abundantemente bendecidos. Pido que el nombre de nuestro Padre, de nuestro Abacadosh, Yahweh,
sea sobre todos y cada uno de ustedes y los suyos, así como sobre mi vida y los míos, para que Él nos bendiga y nos proteja siempre y nos dirija en sus caminos siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh. Hoy es miércoles 23 de octubre del 2019 y es el cuarto día de la semana. Según el calendario de la Torá, es el día 24 del mes séptimo hasta la puesta del sol del año 5990. Y le damos la bienvenida en esta mañana al maná de hoy, esa palabra fresca que nuestro Padre pone en nuestros corazones para compartir, para que sea una bendición para nosotros y también para todos los que nos escuchan en el mundo entero. Damos toda alabanza de antemano, toda honra a nuestro Padre por lo que esta palabra va a ser, por lo que ha estado haciendo hasta el día de hoy, por tantos testimonios. A Él le damos toda alabanza y toda gloria porque son sus palabras. Nosotros solo podemos transmitir lo que escuchamos de Él. Y si hay un cambio, y si hay transformación en las vidas, y si hay milagros, es solo por su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y ese maná de hoy es guiados a toda verdad. Aleluya. Guiados a toda verdad. Sería un poquito ilusorio pensar que el creador de los cielos y de la tierra envía a su hijo y lo capacita para cumplir una misión y una tarea aquí en la tierra y él lo hace. Y su hijo dice, así como yo he sido enviado, así los envío a ustedes. O sea, él nos capacita a nosotros. No nos deja solamente tirados para ver de qué manera desarrollamos nuestra inteligencia para poder entonces aprender o seguir cuáles son sus guianzas y cuáles son sus caminos en cada cosa. Y esto que estoy diciendo lo demostró en hombres como Pedro, Santiago, algunos de ellos que solamente eran pescadores, no eran hombres de letra, no eran hombres estudiados, pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, sus vidas fueron transformadas. Cuando oyeron los fariseos y los saduceos a Pedro disertando, a Pedro hablando, predicando, dijeron, pero estos no son esos hombres del vulgo, estos no son aquellos pescadores, ¿cómo es posible que hablen así? Y la manera en que ellos podían hablar así era porque estaban llenos del Espíritu de santidad. Estaban llenos del Santo Espíritu de Yahweh. Estaban llenos del Ruach HaKodesh de Yahweh. Y la forma en que el Padre ha puesto que nosotros seamos guiados a toda verdad es por medio de su Santo Espíritu. Por medio de su Espíritu de santidad. Es por medio de su Espíritu que podemos entender las Escrituras y que podemos ser guiados a toda verdad. Y Yahshua dijo, yo no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Mandaré el Espíritu de verdad. Fíjate que lo llama Espíritu de verdad al Espíritu de santidad. Y si el Espíritu de santidad viene sobre ti, Él te va a guiar a toda verdad. Y algo más importante, no serás engañado. Aleluya. Pero ¿quiénes son los que tienen el Espíritu de santidad? La Biblia dice que Él da su Espíritu a los que le obedecen. A los que le obedecen y a los que se lo piden. Yahshua dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu de santidad a aquellos que se lo piden? Entonces tenemos que ser obedientes y pedírselo. Y Él lo va a dar conforme a su palabra. Ya el mismo Yahshua dijo que si tú y yo somos malos y damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará el Padre el Espíritu de santidad a los que se lo pedimos? A los que se lo pedimos que vivimos en obediencia. Y ese Espíritu de santidad nos va a guiar a toda verdad. Y usted va a ver que en este movimiento, que en esta restauración, que en lo que está haciendo el Padre en estos días, hay muchas personas que quieren sacar de su mente muchas cosas y están metiendo a otras personas en errores y en cosas que no son correctas. Pero todo parece muy bonito, todo parece muy adornado. Y eso no es lo que interesa. Lo que interesa es que seamos realmente guiados a toda verdad. Y solo podemos ser guiados a toda verdad por el Espíritu de la verdad. El Espíritu de santidad de nuestro Padre. Aleluya. Que es el mismo Mashiach con nosotros. Bendito sea Yahweh. Así le dijo Pablo a Timoteo. Dice, el Maestro Yahoshua esté con tu espíritu, como nos decía en el maná de ayer. Quiere decir que tú y yo, cuando nos unimos al Maestro, somos un espíritu con Él, somos uno con Él y llegamos a tener la mente de Mashiach, la dirección de Mashiach por medio de su espíritu de santidad.
se dio una situación en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 1 en adelante, que usted se va a dar cuenta que hay gente que sale inmediatamente con sus raciocinios mentales, con su inteligencia, a querer decir cómo son las cosas, pero el Espíritu de Santidad siempre dice, alto, un momento, las cosas son de esta forma, de esta manera. Y yo te garantizo algo en este día. Si tú eres guiado por el Espíritu de Santidad, si tú eres guiado por el Espíritu de la verdad, tú serás guiado a toda verdad y no podrás ser engañado. Porque hoy en día hay mucho engaño, pero si tú te unes al Maestro, aleluya, te apartas del pecado, guardas sus mandamientos, pides el Espíritu de Santidad, lo vas a recibir. El Espíritu de verdad, dijo Yeshua, que los guiará a toda verdad. Y aquí se dio un caso en el libro de Hechos, capítulo 15, donde se levantó una gran confusión, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, los guió a toda verdad. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Dice, ciertos hombres que habían bajado de Yaudá se pusieron a enseñarle a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo al rito de Moshe, no podían salvarse. Bendito sea Yahweh. Esto lo dedujeron ellos de sus propias mentes. Esto lo están deduciendo muchos falsos maestros hoy en día, de sus propias mentes, de sus propios resúmenes de estudio. Te están diciendo que si no te circuncidas, tú no tienes parte, tú no puedes ser salvo. Y eso es totalmente falso. Porque usted y yo, en el momento en que hacemos la inmersión en el nombre de Yahoshua el Mashiach, usted y yo estamos siendo circuncidados totalmente por el mismo Mashiach. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces dice, como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Shaul y Barnabá contra ellos, los hermanos determinaron que Shaul y Barnabá y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los enviados y ancianos para tratar esta cuestión. O sea, el asunto fue fuerte, hermano. Así como fue en los días de Pablo y de Bernabé, así está siendo en estos días. Hay muchos que se levantan y que si tú no estás circuncidado, no puedes guardar la fiesta, cuando lo que tú tienes que hacer es tener la inmersión para poder tener acceso y garantía y entrada al pueblo de Israel. Porque antes la señal era la circuncisión, ahora la señal es, aleluya, la inmersión. Por eso Pablo dice muy claramente en el libro de Romanos, si tú estás circuncidado y no guardas los mandamientos, vienes a ser incircunciso. Y si tú no estás circuncidado pero guardas los mandamientos, tu incircuncisión viene a ser contada como circuncisión. Esta es la guianza del Ruach HaKodesh. Esta es la guianza del Espíritu de Santidad. ¿Ok? Dice, entonces los que habían sido enviados por la comunidad pasaban por Fenicia y Shomrom, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Acuérdense que estos gentiles no eran gente que estaban en la iglesia católica ni que estaban en la iglesia evangélica, no. Eran gente que ellos llegaban a ser como la ñapita ahí en las sinagogas, en la parte de afuera siempre, tratando de coger la migaja de los hijos del reino. Eso eran los gentiles. Y ellos querían buscar de Yahweh. Y ahora entendieron que Yeshua HaMashiach era el Mesías, el Hijo de Yahweh, el enviado. Y ellos creyeron en el Mesías, aleluya, y fueron también salvos como los primeros discípulos. Dice, entonces los que habían sido enviados por la comunidad pasaban por Fenicia y Shomrom, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y una vez llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad y por los enviados. Ahí estaban los apóstoles reunidos. Ahí iban a dilucidar este asunto. Ahí iban a pedirle dirección al Padre por este asunto que estaban peleando. Porque era la primera vez que alguien se levantaba a decir algo como esto. Y ellos querían dilucidar este asunto y que todos tuvieran tranquilidad en su corazón. Dice, y una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad y por los enviados. Y les contaron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, o sea, dentro de la gente que creyó en el Mashiach, había mucha gente de la secta de los fariseos que decían tal vez, bueno, sí, este es el Mesías, pero hay que seguir haciendo todas estas cosas, hay que seguir circuncidando, hay que seguir haciendo sacrificios. Incluso hoy en día conozco gente que dicen que hay que seguir haciendo sacrificios. Y eso es una abominación total. Pero son gente que se dejan guiar no por el Ruach HaKodesh,
No por el espíritu de santidad, sino por su propio razonamiento. Y eso es lo que no queremos nosotros, ni quiere el Padre en estos días, sino que seamos guiados por el Ruach HaKodesh. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarles a que guarden toda la Torá de Moshe. Entonces se reunieron los enviados y los ancianos para considerar este asunto. Aquí quiero llamar su atención en algo muy importante. Dos cosas estaban pidiendo aquí. Una, que fueran circuncidados, y dos, que guardaran la Torá de Moshe. Yo les voy a decir algo, Moshe no tiene Torá. Él no legisló la Torá. ¿Ok? Moshe recibió la Torá de Yahweh. Así que la Torá es la Torá de Yahweh. Pero, como hemos explicado en la escuela de discipulado, el tema que dice, cuídate de la tradición oral, o el peligro de la tradición oral, parte 1 y parte 2, está en nuestra página de YouTube. Puede ser que aquí lo que están hablando es que se circunciden los discípulos, pero además de circuncidarse, guarden la tradición oral de los ancianos. Yo le voy a demostrar lo que estoy diciendo cuando lleguemos ahora al versículo 10, para que usted entienda lo que está pasando aquí. Ellos querían que los discípulos aceptaran al Mashiach, sí, está bien, pero tenían que circuncidarse conforme al rito. Mire lo que dice ahí, conforme al rito de Moisés. ¿Ok? Y aparte de eso, también era necesario que guardaran la Torá de Moshe. Acuérdese que los rabinos y los judíos decían que Moshe había recibido dos Torá, una escrita y la otra oral. Y esa oral era la costumbre de los ancianos que la ponían en práctica en los días de Yeshua, y que Yeshua tuvo que levantarse contra esas prácticas, como lo que llaman ahora el Modeán y el lavado de manos. Eso no está en la Torá en ninguna parte, pero mucha gente hoy la practica. Igual que practican la circuncisión, que no es necesaria después que la persona sea inmersa en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Ok, dice, entonces se reunieron los enviados y los ancianos para considerar este asunto. Yo sé que este es un asunto polémico, pero aquí no interesa tu idea ni interesa mi idea. Eso es lo que menos le interesa a Yahweh. Aquí lo que interesa es lo que el Espíritu de Santidad guía y lo que el Espíritu de Santidad dice. Y en lo que yo puedo ver en este capítulo 15 del libro de Hechos, y aún en el capítulo 16 del libro de Hechos, la guianza del Espíritu de Santidad fue que no tenían que circuncidar a los que estaban recién convertidos. Esa fue la guianza del Espíritu de Santidad, y esa sigue siendo hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh. Ahora, no era solo Pablo y Bernabé, no era solo el Shaliach Shaul y Barnabá, como dice la Escritura. Mire usted también quién se levantó, un hombre lleno del Espíritu de Santidad, que cuando habló se convirtieron 3,000, luego se convirtieron 5,000, se hicieron muchos milagros por su mano. Este hombre, llamado Kefas, Pedro, no estaba defendiendo la circuncisión. Él estaba creyendo lo mismo que creía el Shaliach Shaul, porque Pedro había tenido una experiencia. Había ido a la casa de Cornelio, y mientras predicaba el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Y Pedro se dio cuenta que el Padre no hacía acepción de personas. Y esos creyentes gentiles no se habían circuncidado. Y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y su corazón fue transformado. Su corazón fue limpiado por el poder de nuestro Padre y por la fe en su Hijo Yahoshua el Mashiach. Dice Hechos capítulo 15, verso 7. Como se produjo una grande contienda, fíjese usted, y eso se produce hoy en día. Yo sé que muchos cuando escuchan este mensaje me van a escribir para atrás. No, mira que esto es así, ya sabes. Pues yo prefiero seguir la guianza del Espíritu de Santidad. Eso es lo más seguro. Y el Espíritu de Santidad nos guía conforme a la Torá, a su palabra. Aleluya. Dice que se produjo una grande contienda y se levantó Shimón Kefá y les dijo: hermano, ustedes saben cómo desde los primeros días Elohim me escogió de entre ustedes para que los gentiles oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu de Santidad, igual que a nosotros. Bendito sea Yahweh. Aleluya. ¿Por qué Pedro está diciendo eso? Porque esos que recibieron el Espíritu de Santidad no estaban circuncidados. Y había caído sobre ellos el Espíritu de Santidad. Aleluya. Y habían sido purificados sus corazones por medio de la fe.
en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Dice, y Elohim que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el espíritu de santidad, igual que a nosotros. Parece que también hubo la misma manifestación, aleluya, en la casa de Cornelio. Y hay un tema que lo vamos a dejar allí para más adelante, y es que cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo había caído en ellos, porque hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces esa fue la señal que hubo, pero cuando ellos estaban, habían mucha gente que no hablaban ese idioma, y dice que oían que se exaltaba a Yahweh y se hablaba de Yahweh en los idiomas del nacimiento de ellos, y ellos decían, pero ¿cómo es posible que esta gente pueda hablar en esos idiomas que no conocen, son nuestros idiomas? Pero en la casa de Cornelio no fue así. Habían creyentes, aleluya, y discípulos también, y gente a la que Cornelio le compartía la fe que él tenía. Y sobre ellos hubo la misma manifestación. Hablaron en lenguas y profetizamos. Pero eso es un tema para otra enseñanza. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Dice, y Elohim que conoce los corazones dio testimonio a favor de ellos al darle el espíritu de santidad igual que a nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Y nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Así que ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yahweh, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí surge la pregunta interesante. ¿Acaso son los 10 mandamientos un yugo que ni los padres ni nadie pudo llevar? No, hermano mío. Aquí se está refiriendo a la ley oral, ¿ok? Aquí se está refiriendo a lo que pasa, por ejemplo, en el Shabbat. El Shabbat, usted quiere saber cómo guardarlo, lea Yeshayahu capítulo 58, versos 13 y 14. O Yeshayahu, Isaías también 56, versos del 1 al 7. Ahí está cómo guardarlo. Es sencillo, es normal. Pero la gente dice, no, tienes que poner un mantel blanco, 2 velas, taparte la cara, 2 panes, tienes que tener un platón para hacer el lavado de manos. Eso no está en la Torá. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Sino que eso viene de la costumbre de los ancianos, de lo que hemos estado hablando en la escuela de discipulado, del peligro de la tradición oral. De allá viene eso totalmente. Aleluya. Ok, por eso Pedro dice, ¿por qué quieren poner a prueba a Yahweh? Colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cuál era ese yugo? Tradiciones de los hombres, hermano mío. En el Shabbat, que dice cómo guardarlo, pues ellos le pusieron 39 mandamientos al Shabbat y hoy en día tienen como 1532 mandamientos para el Shabbat. Eso se llama el yugo. Todo lo que se aparta de la voluntad de Yahweh, de sus mandamientos puros, a religión, a cosas que el hombre ha impuesto, eso es un yugo. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Y tú y yo tenemos que entender, bendito sea su nombre, que sus 10 mandamientos escritos por su propio dedo están dentro del arca del pacto. Aleluya. El libro de la ley estaba fuera del arca del pacto. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice, yo soy Yahweh tu Elohim. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Él es Yahweh tu Elohim, todo lo que Él ha dicho que tú hagas, tú tienes que hacerlo, porque Él es tu Elohim y tú eres su pueblo. Sus muedín hay que guardarlas, sus fiestas hay que guardarlas, sus Shabbat hay que guardarlas. Pero hay muchas cosas que se han cumplido en el Mashiach que yo no tengo que guardarlas. Yo no tengo que seguir matando chivos, porque ya Él hizo un sacrificio perfecto. No tengo que seguir circuncidando, porque en Él nosotros somos circuncidados. Y así hay muchas cosas que no es que se dejan de hacer, sino que ya se cumplieron en el Mashiach y nosotros en Él, aleluya, cumplimos lo que la Torah exigía en ese tiempo. Ya no tengo que matar ningún cabrito. La sangre de Yahshua HaMashiach es suficiente para limpiarme de todos mis pecados. Entonces de esto se trata realmente. El yugo no eran los 10 mandamientos. Ahora, Yahshua HaMashiach defendió los 10 mandamientos siempre. Él dijo, no crean que yo he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogar, he venido a darle su verdadero significado o su verdadera interpretación. O he venido para obedecer. Bendito sea Yahweh. Y cuando Yahshua dice esto, está diciendo claramente que hay mandamientos eternos de nuestro Padre, porque ahí si usted sigue la lectura en Mateo 5:17, empieza a hablar de no matarás, no cometerás adulterio, y varias veces tocó los 10 mandamientos. Cuando el muchacho rico le dijo qué tengo que hacer, le dijo los mandamientos sabes.
Yahshua siempre defendió los 10 mandamientos. Entonces todos los verdaderos hebreos y todos aquellos gentiles, ellos sabían que el Dios de Abraham, de Isaac y de Moisés le había entregado a Moisés 2 tablas del pacto donde habían 10 mandamientos. Y esas son las que se metieron dentro del arca de la alianza. Usted y yo tenemos que guardar las 10 palabras. Aleluya. Y entendiendo las 10 palabras y teniendo a Yahshua HaMashiach en nuestro corazón y siendo guiados por el Espíritu Santo, usted y yo no tenemos que circuncidarnos. Porque hemos sido circuncidados cuando hacemos la inmersión en Yahshua HaMashiach. Léase Colosenses 2, del 8 al 12. Ahí lo dice claramente. Aleluya. Dice, ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yahweh, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Atención. Aquí están hablando de que quieren circuncidar a los discípulos y hacer los que guarden la Torá de Moshe. Moshe no tiene Torá, es la Torá de Yahweh. Lo que pasa es que ellos antes creían, y siguen creyéndolo hoy, los judíos, más que todo del lado de los rabinos, que hay 2 Torá, la Torá oral y la Torá escrita. Y a las 2 le dan la misma importancia, y eso no está correcto. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Dice, más bien nosotros creemos que somos salvos por el favor del Maestro Yahoshua. Del mismo modo que ellos, usted y yo somos salvos por lo que Yahshua hizo por nosotros en el madero, por la sangre que Él derramó. Y una vez que Él derramó esa sangre y que somos salvos, guardamos sus mandamientos para caminar en integridad y caminar en santidad. Guardamos todo lo que hay que guardar en estos días. No guardamos las fiestas rigurosamente como lo hacen los judíos, no. Es más, le voy a decir algo que he dicho antes y lo voy a repetir. Los judíos no entienden las muedín de Yahweh tanto como los que tenemos al Mashiach en nuestro corazón. Bendito sea Yahweh. Nosotros que lo tenemos a Él podemos entender. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a Él, tenemos el Espíritu de Santidad y Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces nosotros celebramos Sukkot, celebramos Shemini Atzeret con el entendimiento del Espíritu Santo. Con el entendimiento que Yahweh nos da. Bendito sea su nombre para siempre y por siempre. No tenemos que estar sujetos a buscar el etrog, a buscar las ramitas exactas para tenerla en la mano y mecerla. No, lo que tenemos que hacer, hermano mío, para celebrar Sukkot fue la palabra que el Padre puso en mi corazón. Yahshua dijo en Juan 14:23, si ustedes obedecen mi palabra, mi Padre les amará y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. De eso se trata Sukkot. Él habitando con nosotros y Shemini Atzeret, la purificación para llegar entonces después del milenio a vivir eternamente con nuestro Padre en esa Sukkah que Él va a hacer descender del cielo, que es la nueva Jerusalén, toda de oro. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh Yahweh. Aleluya, bendito sea Yahweh. Dice, más bien nosotros creemos que somos salvos por el favor del Maestro Yahoshua, del mismo modo que ellos. Entonces toda la comunidad guardó silencio, escucharon a Barnabá y a Shaul, mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacob intervino y dijo, hermanos, óiganme. Shimón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Nuestro Padre Celestial ha tomado un pueblo de entre los gentiles para su nombre y a ese pueblo está guiando por medio del Espíritu de Santidad a toda verdad para que no sea confundido y siga caminando en la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que nos va a llevar siempre a la verdad y a la voluntad de Yahweh. Existe el día más triste y trágico del año y es un ayuno que se da el día 9 del mes Ad y se conoce como Tisha B'Av. Es un día de duelo, de ayuno, que conmemora la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 586 antes de la era común. Y por una coincidencia histórica, también la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común. Entonces imagínense, el primer templo fue saqueado e incendiado hasta los cimientos por los babilonios. Y el segundo templo fue destruido por los romanos. La destrucción del templo, el centro religioso de nuestro pueblo, no solamente fue una catástrofe religiosa, sino que también señaló el fin del primer y del segundo reino judío, respectivamente, y el exilio, obviamente, de la mayoría del pueblo. Entonces, en los siglos siguientes, Tisha B'Av
se identificó con otros acontecimientos trágicos de la vida del pueblo. En 1492 fue que se emitió el decreto ordenando la expulsión de los judíos de España. También concluyó, siendo la alternativa a la muerte o la conversión al cristianismo. Y muchos de nuestros padres se convirtieron al cristianismo por miedo a morir en el 1492. El cristianismo en sus comienzos fue no como se lo han predicado usted en la iglesia. Fue utilizado por los dirigentes para paganizar las enseñanzas que venían de nuestros padres, de nuestro maestro Rabbi Yeshua. Y aunque el Estado de Israel fue restaurado en el 1948, como yo le dije, Jerusalén fue reunificada en el 1967 bajo la soberanía judía por primera vez, desde el año 70 de la Era Común. Entonces el significado de Tisha B'Av ha sido reafirmado por pensadores y eruditos. Muchas cosas se dieron en ese mismo día, pero en diferentes años. Entonces, en primer lugar, el templo mismo, cuya destrucción es la razón básica de ese duelo, y todavía no ha sido restaurado. El monte del templo fue de hecho ocupado por las autoridades musulmanas en el año 691 de la Era Común. Y ahora ahí construyeron un importante santuario islámico, que es el lugar más sagrado del judaísmo. Y para ellos, para que el judaísmo quite ese importante santuario islámico que pusieron en lugar del templo, que es el lugar más sagrado del judaísmo, va a haber una guerra, porque los islamistas no van a querer que se destruya su santuario y que en lugar de ello se coloque el más sagrado del judaísmo. No existe ninguna ocasión más apropiada en el año para recordar y lamentar para nuestros hermanos a través de oraciones y la historia de Israel, que transcurrieron en dolor, crueldad, muerte, tortura, en opresión, lo que alcanzó su cumbre en el Holocausto Europeo, del 40 al 45. Por eso es que se hacen esos días de duelo. Tisha B'Av es un día de ayuno total. Y ellos lo hacen como Yom Kippur, está prohibido comer, beber. Y ellos lo hacen antes de la caída del sol del día 8 del mes hasta la caída del sol del próximo día. Entonces, ya ustedes saben de qué se trata este ayuno. Usted lo puede seguir si usted desea, si usted se siente judío, pero realmente no está escrito en la palabra. Usted en ese tiempo puede pedirle al Padre que lo oriente. Ellos tienen otros días especiales, nuestros hermanos de la casa de Judá. Tu B'Sheva es mencionado en la Misná de nuestros hermanos de la casa de Yahudá y se conoce como el nuevo año de los árboles. Tienen muchas cosas. El año se calcula desde esta fecha en los asuntos referentes al diezmo del fruto del árbol y a otras leyes semejantes. Y la única costumbre asociada con ese día es asegurarse de comer alguno de los frutos que crecen en Israel. Entonces es un día que usted lo puede conmemorar si usted gusta. Yo siempre le digo si usted gusta porque realmente no son días que están en la Escritura. En Israel es costumbre que los niños en edad escolar realicen excursiones, participen en la plantación de árboles y se vuelve como un día muy natural. Hay otros ayunos. Se celebra el Día de la Independencia, el día 5 del mes Iyar. Y todas estas son celebraciones cívicas y comunales, es decir, las hacen nuestros hermanos de la casa de Judá. Y si usted estudia con algún hermano de la casa de Judá, usted va a encontrar todos estos ayunos, todas estas fiestas, inclusive el ayuno de Tamuz, el que yo le digo, que yo ni siquiera les voy a enseñar acerca de eso porque ya ustedes conocen quién estamos. Y ese ayuno usted simplemente decide si hacerlo o no. De hecho, hay un nombre que se llama Tamuz y este ayuno se celebra el día 17 del mes de Tamuz.
en que se abrió por primera vez la brecha entre las murallas de Jerusalén y los sitios babilónicos. Pero yo nunca he entendido por qué, si ellos saben que en la Escritura dice que no se deben mencionar en nuestra boca el nombre de dioses falsos porque tienen un mes. Entonces simplemente por eso yo no celebro ese día. Y hay otros días como Rosh Hashanah, y hay otros días que celebran ellos como días, por ejemplo, donde señalan el último golpe de la destrucción del primer reino. A eso se le conoce como ayuno de Gedalía, que se observa los 3 del mes de Tishri, el día siguiente de Rosh Hashanah. Entonces hay mucha alajá, y nuestra comprensión para esas alajá resulta difícil. Particularmente resulta difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos en la Escritura. Y ya hemos sido engañados a lo largo de toda nuestra creencia, porque creíamos que todo lo que nos habían presentado era así. Entonces yo por eso hice énfasis en las festividades que Yeshua no, si bien es cierta, no las remarcó como mandamiento, pero se encontró en ellos. Por ejemplo, en Hanukkah vemos a Yeshua en las sinagogas, entonces podemos ver que no reprochó esas festividades. Pero a las otras, yo simplemente les digo, estudienlas, conózcanlas. Cuando vean esas páginas en donde las están promocionando, por favor entren y miren qué es, pregúntenle al Padre si Él quiere que ustedes participen en ella. Y por eso solamente hice énfasis en Hanukkah y en Purim. Ahora, estas son las festividades postbíblicas más importantes. El resto son días civiles, festivos. Primera pregunta: ¿qué hecho histórico conmemora la festividad de Hanukkah? Segunda pregunta: ¿cuál es el aspecto histórico de Purim? Tercera pregunta: ¿qué aspectos llamaron más la atención de esta clase? Cuarta pregunta: ¿cuáles de las festividades postbíblicas celebras o celebrarías y por qué? Te bendigo en gran manera con toda bendición de lo alto. Shalom, shalom. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Aleichem.